Buenas noches, profesora. Vamos a hablar de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador, mecanismos de protección efectiva de los derechos constitucionales. El Estado Constitucional de Derechos y Justicia del Ecuador, 2008, con la Constitución creada en Montecristi, las garantías jurisdiccionales son mecanismos para proteger de forma rápida y efectiva los derechos constitucionales de instrumentos internacionales. Son herramientas que permiten a cualquier persona acudir ante un juez para reclamar cuando sus derechos han sido vulnerados o amenazados, exigiendo obviamente el respeto a la igualdad, libertad de información, ambiente sano y derechos de la naturaleza. El marco constitucional tenemos el Estado de Derechos, la estructura protectora y tres tipos de garantías. Dentro del Estado de Derechos tenemos Ecuador se define como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático y de derechos humanos desde el 2008. La estructura protectora, toda la organización estatal, leyes e instituciones se estructura alrededor de la garantía de protección de derechos y los tres tipos de garantías, que es las normativas, las políticas y las jurisdiccionales, que en este caso se regulan en los artículos 86 y 94 de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Una de las finalidades de este tipo de garantías jurisdiccionales son mecanismos procesales especiales para proteger los derechos de manera eficaz e inmediata cuando han sido vulnerados y están en riesgo. Tenemos la protección eficaz e inmediata, que son procesos rápidos y flexibles y centrados en la protección del derecho, evitando los formalismos. Y tenemos también la declaración de violación. El juez analiza hechos, normativa y jurisprudencia para determinar si hubo violación de derechos, y la reparación integral, que son medidas de restitución, indemnización y rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Los principios orientadores tenemos tutela judicial efectiva, derechos a acudir ante un juez para reclamar la protección de los derechos y obtener respuesta motivada en reemplazo razonable, la celeridad, resolución en el menor tiempo posible, porque una respuesta tardía puede hacer inútil la protección del derecho. La información y flexibilidad. No se exigen conocimientos técnicos complejos. Los jueces ayudan a clarificar la demanda sin rechazarla por errores formales. La prevalencia del derecho sustancial. Lo importante es determinar si hubo violación de derechos y cómo repararla, por encima de formalidades procesales, y la favorabilidad persona. En caso de duda, debe elegirse la opción más favorable a la protección de los derechos de la persona. Por otro lado, tenemos la clasificación de las garantías. Dentro de la Constitución y la Ley Orgánica se reconocen garantías jurisdiccionales específicas para proteger diferentes derechos. Está la acción de protección, que ampara los derechos constitucionales frente a autos o omisiones de autoridades públicas o particulares. Está el habeas corpus, que protege la libertad personal, vida integridad física de personas privadas de libertad. Data, que protege derechos a conocer, actualizar, ratificar o eliminar información personal en base de datos. Y también está el acceso a la información pública, que garantiza acceso a información generada
en el o poder que está en el poder de entidades públicas la acción de incumplimiento cuando autoridades no cumplen normas, obligaciones o sentencias constitucionales, y está la acción extraordinaria de protección. Cuestiona sentencias que vulneraron derechos constitucionales solo ante la Corte Constitucional, y están las medidas cautelares, decisiones provisionales para prevenir, impedir, interrumpir violación de derechos. En esto está la clasificación, que son 7, y seguimos avanzando con la acción de protección. La garantía más utilizada en la actualidad es que ampara los derechos constitucionales frente a actos o omisiones de cualquier autoridad pública o particulares que presentan servicios públicos o afectan gravemente el interés general. Ejemplo, si una municipalidad revoca sin fundamento una autorización de uso de suelo afectando la actividad económica, se puede plantear una acción de protección para dejar sin efecto el acto y reducir el derecho. Tenemos el habeas corpus, la protección de la libertad, garantía destinada a proteger la libertad personal, vida, la integridad física de personas privadas de la libertad o en custodia del Estado, cuando procede detención ilegal, prolongación indebida de la detención o riesgo de la integridad por tratos crueles, inhumanos o denigrantes, ¿no es cierto? La Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el alcance del habeas corpus, incluyendo casos de personas en movilidad humana. Tenemos el habeas data, conocer, acceder a información personal en archivos o bases de datos públicas o privadas, actualizar y rectificar, corregir información incorrecta o desactualizada que afecte a los derechos de los seres humanos, eliminar, suprimir datos que afecten injustamente su reputación y derechos personales. Ejemplo, si una base de datos mantiene injustamente un registro del deudor moroso cuando ya se canceló la obligación, se puede interponer habeas data para corregir o eliminar esta información. Y el acceso a la información pública, la transparencia y el control social, que garantiza que cualquier persona puede acceder a información generada o poder de entidades o privadas que presenten servicios públicos, salvo excepciones justificadas. Esto permite que la ciudadanía supervise el uso de los recursos públicos y las decisiones de las autoridades. Otras garantías jurisdiccionales, las acciones por incumplimiento, acción extraordinaria de protección y medidas cautelares, que también las habíamos topado anteriormente. Dentro de esto tenemos ejemplos prácticos de aplicación en protección ambiental y consulta. Comunidad rural interpone una acción de protección cuyo proyecto inmobiliario que amenaza a la parte de la contaminación del río usado por el consumo de la comunidad, riego y otras actividades locales sin consulta previa y adecuada a ellos. Habeas corpus por detención arbitraria. Familiares pueden presentar habeas corpus cuando una persona es retenida sin orden judicial ni flagancia, sin ser puesta a órdenes de la autoridad competente en plazo legal. Y habeas data para corregir información, persona presenta habeas data para eliminar antecedentes penales falsos en base de datos públicos que le impiden acceder a empleo y concursos públicos. Tenemos el acceso a la información y que también que los ciudadanos exigen contratos municipales con empresa privada para administrar por la administración del espacio público recreativo mediante una acción de acceso a información, y la acción de incumplimiento
por incumplimiento, personas afectadas presentan una acción cuando la institución no cumple sentencia que ordenó remediación de área contaminada. El rol de la Corte Constitucional, tenemos los jueces ordinarios y la Corte Constitucional. Los jueces ordinarios conocen y resuelven acciones de protección, habeas corpus, habeas data y acciones de acceso a la información pública. Tienen deber de proteger derechos según competencias territoriales y materiales y requieren conocimiento básico del derecho constitucional. La Corte Constitucional, el máximo organismo de interpretación de la Constitución, conoce acciones extraordinarias de protección, ejerce control de constitucionalidad de leyes, fija criterios vinculantes mediante jurisprudencia. Esta estructura compartida exige que todos los jueces apliquen correctamente las garantías y que la Corte mantenga jurisprudencia clara, coherente y protectora de los derechos. Dentro de las conclusiones de este trabajo estamos las desigualdades del acceso, la persistencia de formalismos, la ejecución de sentencias, la formación continua, la difusión de jurisprudencia. Dentro de las desigualdades del acceso, tenemos que las poblaciones rurales, indígenas y sectores empobrecidos enfrentan barreras para usar este tipo de garantías. La presencia perdón, algunos jueces aplican criterios excesivamente formales que obstaculizan la protección de los derechos. La tercera, tenemos la ejecución de sentencias, la brecha entre lo ordenado y lo ejecutado requiere voluntad y capacidad institucional para poder avanzar y cumplir con los objetivos previstos dentro del Estado. La formación continua, los operadores de justicia necesitan capacitarse constantemente en derechos humanos e interpretación constitucional, y la difusión de jurisprudencia, mejorar la difusión, simplificar el lenguaje y acercar la jurisprudencia a la ciudadanía. Les agradezco muchísimo su atención. Dios mediante, nos vamos a ver en otra oportunidad.